Hola a todos, estamos trabajando en el curso Pedagogías y Didácticas Contemporáneas, nuevo currículo según la resolución 5218. Este curso pertenece al programa de especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. En este momento estamos desarrollando la unidad 2, paso 2, conceptualizar. El grupo de trabajo está conformado por Isabel Cristina Munive, de Joana Ochoa, Taimi Sayuri López, Víctor Andrés Tatis y Luz Ángela Domínguez. Estamos presentando esta actividad a la tutora Jenny Carolina Moreno. Estamos en la Universidad Nacional abierta y a distancia. En la actualidad se puede notar que la educación ha pasado por transformaciones a lo largo de los años, desde la edad antigua hasta la época reciente. En consecuencia, la práctica docente ha debido ajustarse a las necesidades sociales, culturales y económicas, así como también han cambiado las exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la colectividad e individualidad, dentro de los núcleos comunitarios en que se encuentran las personas. Debido a esto, el desarrollo del presente trabajo permite presentar una serie de contextos que resumen el trabajo arduo de algunos para que la educación tenga estrategias didácticas, metodologías y demás, por medio de transformación de la práctica docente y el cambio en los enfoques educativos, incluyendo el papel del estudiante y los saberes requeridos. La actividad número 1 consiste en lecturas autorreguladas, basada en las siguientes referencias. La primera lectura hacia una genealogía de la educación y la pedagogía. La segunda lectura, didáctica, pedagogía, ciencia de la educación, la relación que confirma la excepción francesa. Para el desarrollo de esta primera actividad, cada estudiante desarrolló un esquema que tiene varios ítems con el fin de realizar la lectura de una manera comprensiva y analítica. Los ítems son los siguientes: inspeccionar, preguntar, leer, evaluar, revisar. Este esquema nos permite llegar a las conclusiones que necesitamos para la comprensión de la evolución de las pedagogías y las didácticas contemporáneas. En su mayoría, el desarrollo de la lectura autorregulada nos dejó los siguientes interrogantes. ¿Qué es paideia? ¿Cómo fue el periodo de la Ilustración? ¿Cómo fue la pedagogía en el periodo de la Ilustración? ¿Cómo surgen las pedagogías de la liberación? En resumen, podemos decir que paideias era el proceso de formación de las personas, lo que llamamos hoy día educación. Esta paideia se dio en el siglo IV y estuvo enfocada desde pensadores como Sócrates y Platón. Ahora bien, la Ilustración fue una corriente que se da en Europa en el siglo XVIII. Se caracterizó por un cambio en muchos aspectos de la vida social, política, económica y religiosa. Se resalta este periodo la inclinación a la intelectualidad y el desapego a la religión. Esta corriente afectó a la educación y las concepciones de pensamiento sobre ella que se tenían en esa época. Ahora, la pedagogía en sí, en el periodo de Ilustración, se podría decir que tomó cierta relevancia, puesto que algunos pensadores en esta época, como Kant, Rousseau, Comenio, Pestalozzi, entre otros, aportaron bases que sustentaron la educación, siendo que ésta estaba influenciada por la política, la religión y los profundos cambios culturales. En cuanto a la pedagogía de la liberación, estas surgen como respuestas a las condiciones de la opresión en que vivía cierta parte de la sociedad. Según Rodríguez, en 2016, se trata de dejar atrás aquella educación de las oligarquías para ir hacia una educación de las mayorías. Se buscaba la educación para la ciudadanía en pro de la independencia. Para la lectura número 2, esta nos dejó los siguientes interrogantes. ¿Qué es la pedagogía? ¿Por qué es ambiguo el concepto de pedagogía? ¿Es la pedagogía una ciencia? ¿Qué es la psicopedagogía? En primer lugar, la pedagogía es considerada un conjunto de teorías alrededor de la educación. El texto no expresa un concepto específico de la pedagogía, sino que en cambio muestra un debate acerca de si la pedagogía es o no una ciencia y su relación con otras disciplinas como la filosofía y la psicología. El concepto de pedagogía puede ser ambiguo por su función y relación en cuanto a la educación. Pueden en ocasiones confundirse estos dos términos y sus finalidades. En relación así al concepto ambiguo de pedagogía, autores como Durkheim niegan la posibilidad de que la pedagogía sea una ciencia, puesto que carece de bases científicas. En cambio, plantea que la pedagogía sea solo teórica y que una ciencia se hace en la práctica.
Por el contrario, Dewey apoya la idea de la pedagogía como ciencia y algunos otros autores plantean unas condiciones que deberían bastar para la constitución científica de la pedagogía, lo que surge como pedagogía experimental. Ahora bien, la psicopedagogía hace referencia al componente psicológico de la pedagogía de la educación o de la educación en sí. Entonces, después de realizar estas lecturas nos damos cuenta que tenemos mayor claridad mediante la realización de preguntas y las respuestas proporcionadas a las mismas. En el punto de la evaluación de la lectura, nos damos cuenta que García hace un análisis descriptivo de los avances que se han desarrollado desde el ámbito educativo y que a su vez ha trascendido a aspectos sociales de transformación. Este análisis parte por los métodos de enseñanza implementados en la antigua Grecia, pasa por la Ilustración y llega a la pedagogía de la liberación, basándonos en todo lo escuchado anteriormente. La revisión de estas lecturas nos proporciona nuevos conceptos que de pronto no conocíamos anteriormente. Nos lleva a reflexionar acerca de la evolución de la educación a través de la época, nos lleva a preguntarnos y a analizar de qué trataba la paideia, en qué aspecto afectó los cambios de la Ilustración en la educación y las pedagogías de la liberación, cómo surgieron, por qué surgieron, cómo se dieron estas pedagogías. La actividad número 2 trata de un historiograma basado en la realización anterior de la actividad número 1. Se puede decir que un historiograma es la descripción de ciertas épocas en torno a un concepto en general. En este caso hablamos de la educación y la analizamos en lo que dividimos a través de 3 épocas. En la Grecia antigua, en el siglo IV, en Francia, Inglaterra y Alemania en el siglo XVIII, y lo que era la pedagogía de la Ilustración y la pedagogía de la liberación que se dio a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces, en estos aspectos podemos mencionar varios autores, como fueron la educación, sus precursores, y cada época tuvo pensadores destacados que dejaron aporte para lo que hoy es la educación que han ido desarrollando a través del tiempo. Uno de los compañeros expresó ciertos acontecimientos y sus fechas respectivas en un modelo de historiograma. La actividad número 3 consiste en otra lectura autorregulada, pero basada en las siguientes referencias. La primera, impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas contemporáneas. La segunda, tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual. La tercera, modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje. Si nos damos cuenta, esta lectura autorregulada está basada en los modelos pedagógicos, en los paradigmas que regularon las bases de lo que hoy constituyen los enfoques que desarrollan los docentes en el aula, el papel del estudiante, del docente y la forma en que su relación se da en la práctica docente. Tenemos entonces el conductivismo, tenemos las teorías constructivistas, tenemos la psicología cognitiva contemporánea, tenemos el aprendizaje significativo y tenemos las tendencias humanistas. Estas teorías se dieron en diferentes épocas y podemos ver las características de cada una. Pueden pausar el video para leer. Por otro lado tenemos los enfoques desde la pedagogía tradicional, el enfoque histórico-cultural. La actividad número 4 consiste en un comentario crítico realizado con los productos de la actividad número 3 de 2 cuartillas. Cada uno de los integrantes del grupo realizó un comentario crítico
basado en las reflexiones críticas y reflexivas que tuvimos acerca de las lecturas realizadas y de todo lo que dejó desde la primera actividad hasta esta actividad. Entonces, nos podemos dar cuenta que la educación a lo largo del tiempo ha sido regulada por diferentes factores que han condicionado su formación, su evolución y su transformación para lo que hoy es la educación hoy en día. Cabe destacar que los autores, a pesar de que plantearon sus ideas en diferentes épocas, todo ha sido un cúmulo de ideas, planteamientos, modelos y paradigmas que han ido reforzando la educación de acuerdo a los cambios de la época y la sociedad actual. Por último, para el desarrollo de esta actividad, el grupo de trabajo colaborativo en su mayoría utilizó el tiempo de forma adecuada y presentó sus aportes en el tiempo estipulado. Además, hubo una comunicación asertiva y oportuna para compartir las ideas y consolidar los aprendizajes esperados en la guía de actividades. Muchas gracias por escucharnos.